Este videotutorial se centra en el análisis descriptivo bivariado de variables categóricas. En concreto, se presentan las tablas de contingencia y las medidas de asociación basadas en chi cuadrado. Comenzaremos con un ejemplo a partir del cual se expondrán los contenidos teóricos básicos de las tablas de contingencia y los estadísticos relacionados con las mismas. En esta tabla se muestra la distribución conjunta o bivariada de dos preguntas de la encuesta mundial de valores llevada a cabo en España en 2011, distribución a partir de la cual podremos defender nuestra hipótesis de que también hay brecha de género en cuanto al interés por la política. Como puede verse en la última columna de la tabla, que no es más que la distribución porcentual marginal de la pregunta ¿en qué medida está usted interesado en la política?, aproximadamente un tercio de la población, un 31,2%, no está nada interesado en la política. Poco interesado está el 38,1%, bastante interesado el 27% y muy interesado tan solo el 3,7%. Nuestro objetivo es decidir si este grado de interés, o falta de interés más bien, es el mismo entre los hombres y entre las mujeres. Dicho de otra forma, ¿podemos afirmar a la vista de estos datos que el grado de interés en la política es el mismo entre los hombres y entre las mujeres? Es decir, ¿podemos afirmar que no hay relación entre el interés en la política y el sexo? Ya les adelantamos que la respuesta a ambas preguntas es que no. Lo mismo podemos afirmar de los datos del Barómetro del CIS de Investigaciones Sociológicas, Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre del 2015, que se presentan en la siguiente tabla. En este caso, se pregunta sobre la frecuencia con que se leen las secciones de política del periódico. Analizaremos con más detalle esta tabla en el contenido del tutorial. Empezaremos definiendo de forma muy clara y concisa una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia de orden m por n es una tabla de doble entrada con m filas y n columnas. En nuestro ejemplo tenemos 4 filas y 2 columnas. La variable que define las filas tiene m categorías, la variable que define las columnas tiene n categorías. El cruce de fila y columna se denomina celda. El contenido de cada celda es el recuento del número de casos que cumplen a la vez dos condiciones. Una condición definida por una variable, ser hombre, por ejemplo, y otra condición definida por la otra variable, estar muy interesado en la política, por ejemplo. Aquí se presenta una tabla general de I filas y J columnas. F sub I J es la frecuencia correspondiente a la fila I y la columna J. F sub I más es la suma de las frecuencias de la fila I para todas las columnas. De la misma forma se calcula F sub más J, la suma de las frecuencias de la fila J para las I filas. F es el total de casos de la tabla y se obtiene sumando todas las celdas. Este tipo de tabla nos permite describir la distribución conjunta de variables categóricas y detectar posibles pautas de asociación entre ellas. El contenido de las celdas, frecuencias o porcentajes de casos nos da información sobre la relación existente entre las variables. Pasemos a centrarnos ahora en cómo establecer si hay o no relación entre las variables de una tabla de contingencia. ¿Qué valores habría en las celdas de la tabla si las variables sexo y lectura de las secciones de política no están relacionadas entre sí? Es decir, ¿qué frecuencias esperaríamos encontrar en las celdas si el ser hombre o mujer no determina con qué frecuencia se leen las secciones de política del periódico? La independencia de las variables, lo que implica en el caso de una tabla de contingencia, es que la probabilidad de estar en la fila I es independiente de estar en la columna J. Por lo tanto, la probabilidad P sub I J solo depende de las probabilidades de las distribuciones marginales. Aplicando esta propiedad, podemos calcular para cualquier tabla de contingencia las frecuencias que se esperarían obtener bajo el supuesto de independencia. Estas frecuencias, que se denominan frecuencias esperadas, se denotan como F sub I J asterisco y se calculan con la siguiente fórmula.
dividiendo la frecuencia esperada en la frecuencia marginal de la fila I por la frecuencia marginal de la fila J dividido por la frecuencia total. Por ejemplo, la frecuencia esperada de hombres que leen las secciones de política 1 o 2 días a la semana es 160,8. Resultado de multiplicar 332 por 1204 y dividirlo por 2468, y así calcularíamos el resto de las frecuencias esperadas. Por tanto, comparando las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas en el caso de independencia, podemos decidir si hay o no relación o asociación entre las variables que definen la tabla de contingencia. Cuando las frecuencias observadas sean iguales a las frecuencias esperadas, entonces diremos que las variables son independientes entre sí, es decir, diremos que no hay relación o asociación entre las variables. Como resumen global de las diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, es decir, los residuos, y aquí podemos ver los residuos de la tabla del ejemplo, se define el estadístico chi cuadrado. Chi cuadrado se calcula como la suma de las diferencias entre la frecuencia observada de cada celda, su frecuencia esperada elevado al cuadrado y dividido por la frecuencia esperada. Cuando las variables son independientes entre sí, las frecuencias observadas son iguales a las frecuencias esperadas y, por tanto, chi cuadrado vale 0. Cuanto mayores sean los residuos, es decir, la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada bajo el supuesto de independencia, con mayor seguridad podremos afirmar que hay asociación entre las variables. Este estadístico chi cuadrado presenta dos problemas. No está acotado superiormente y, por tanto, no sirve para medir la fuerza de la relación cuando la hay, y depende en gran medida del tamaño de la muestra. A mayor valor de n, mayor valor del estadístico. Veamos cómo aplicar esta fórmula a la tabla de los datos del CIS. El primer sumando sería 289 menos 332 elevado al cuadrado dividido por 232. Así sumaríamos para todas las celdas hasta la última, que se calcularía como 591 menos 509 al cuadrado dividido por 509. Esto da un total de 62,564, valor que en principio parece lo suficientemente distinto de 0 como para descartar el supuesto de independencia. Por tanto, podemos afirmar que hay relación entre la frecuencia de lectura de las secciones de política del periódico y el sexo. Es decir, que la frecuencia con la que leen dichas secciones depende de si se es hombre o se es mujer. Para controlar el efecto que el tamaño de la muestra tiene en el valor de chi cuadrado, se definen otras medidas de asociación para variables categóricas. A continuación se presentan algunas de ellas con sus propiedades. Empezamos con el estadístico phi cuadrado, que se calcula como chi cuadrado dividido por n, donde n es el tamaño de la muestra. Este estadístico tampoco está acotado superiormente. Cuando las variables son independientes entre sí, toma el valor 0. Definimos otras dos medidas de asociación para variables categóricas, el coeficiente de contingencia, que se calcula como la raíz cuadrada de phi cuadrado dividido por phi cuadrado más n, donde vemos que el denominador es mayor que el numerador y, por tanto, está acotado superiormente. Varía entre 0 y 1, pero difícilmente llega a tomar el valor 1. Su valor máximo depende de la dimensión de la tabla de contingencia. El valor de este estadístico mide la fuerza de la relación entre las variables. Valores de C próximos a 0 indican una relación débil, valores próximos a 1 una relación fuerte.
Por último, el estadístico V de Cramer se calcula como la raíz cuadrada de phi al cuadrado dividido por m, donde m es el número menor entre i menos 1 y j menos 1. Al igual que para el resto de los coeficientes, un valor igual a 0 está indicando la independencia de las variables. También varía entre 0 y 1, y su valor indica la magnitud o fuerza de la relación. Para decidir, no obstante, si un valor dado de chi cuadrado o de cualquier otra de las medidas expuestas con anterioridad es lo suficientemente grande como para afirmar que hay relación entre las variables, se requiere un procedimiento estadístico inferencial que se desarrollará en otro tutorial. Para terminar, le proponemos que calcule usted el valor de chi cuadrado para los datos de la encuesta mundial de valores y conteste a la pregunta planteada al principio. Gracias por su atención.